Bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo a todos los que están conectados el día de hoy. Es una noche preciosa y digo preciosa, ¿por qué? Porque es una noche de discipulado. Yo sé que aquí en los Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, ha estado un poquito el tiempo medio loco. Debería estar haciendo un poco de calor y está haciendo frío. Bueno, hoy llovió, así que tuvimos lluvia y estamos en verano. No debe de haber lluvia durante este tiempo, pero bueno, eso es lo que nosotros estamos ahorita, gloria a Dios, no, en lo que nos encontramos y no podemos evitarlo. Hay cosas que son inevitables y debemos aceptarlas como todo hijo de Dios. Pero hoy, gloria a Dios, estuve escudriñando bastante lo que hoy vamos a ver y quiero hablar de un tema. Yo creo que ya cerré el chapter, ¿verdad? El capítulo donde comenzamos a hablar de los ministerios, comenzamos a hablar de Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Hablamos bastante de cómo el ministerio, los 5 ministerios se manifiestan, cómo Dios nos llama a todos nosotros a esos 5 ministerios. Hablamos cómo se desarrollan, lo que significan. Terminamos hablando de la leche y del alimento sólido. Pero hoy vamos a tener un cambio, gloria a Dios, y yo creo que es necesario de que nosotros conozcamos las escrituras, conozcamos la palabra de Dios, y cuando nosotros hablamos de conversión, entendamos lo que significa la conversión. Así que el tema que voy a estar llevando hoy es la conversión de los hijos de Dios. Así que si usted quiere escribir eso, usted puede hacerlo, porque hoy estaré tocando el tema de la conversión. Ahora, usted tal vez como cristiano evangélico puede decir, pastor, bueno, yo ya estoy convertido, ya tengo tantos años de que el Señor me alcanzó. Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que usted como cristiano evangélico, como cristiano que ha sido alcanzado por Cristo Jesús, usted necesita no solamente experimentarlo, pero también entenderlo. Y no solamente entenderlo, gloria a Dios, pero poder explicarlo. Así que hoy les voy a hablar, gloria al Señor, acerca de la conversión de los hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de conversión, lo primero que no podemos obviar es que cuando hablamos de conversión, hablamos de salvación. La salvación y la conversión van mano a mano, ¿ok? Entonces, para que nosotros obtengamos la salvación, que es parte de nuestra conversión, es necesario que nosotros experimentemos algo. Escuche bien lo que le voy a decir. Experimentemos algo. Y esto que nosotros experimentamos es un cambio radical. Completamente es un cambio radical. Usted y yo, cuando nosotros recibimos salvación, experimentamos lo que se le llama un cambio radical. Y ese cambio es totalmente, gloria a Dios, totalmente radical. ¿Y qué es lo que afecta ese cambio en nosotros? Lo primero que afecta es nuestra naturaleza. Aunque nosotros no dejamos de ser humanos, pero nuestra naturaleza recibe un cambio. ¿A dónde recibe el cambio nuestra naturaleza? La recibe en el corazón, ¿ok? La recibe en el corazón, la recibe en el espíritu del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios, ¿ok? En la vida de aquella persona que se convirtió a Cristo Jesús, que fue alcanzado por el evangelio de salvación. Ahora, la escritura, la Biblia, gloria al nombre de Jesús, es para quienes. Es un libro para la humanidad, ¿ok? Es un libro para la humanidad. Y cualquiera que recibe y puede abrir su corazón hacia este libro, va a experimentar un cambio radical. Ahora, este libro, gloria a Dios, que es para la humanidad, puede llegar a cualquier pueblo, puede llegar a cualquier nación, puede llegar aún a cualquier edad. O sea que no hay una edad que nosotros podamos decir,
esta es la edad cuando la persona se convierte a Cristo. No. Si usted y yo somos sinceros, miramos en la casa de Dios, en la asamblea, en aquellos que todos han sido convertidos a Cristo Jesús, miramos diferentes edades, unos jóvenes, otros adultos, otros ancianos, incluso entre veces encontramos adolescentes a una temprana edad que fueron convertidos a Cristo. Ahora fíjese bien, gloria al Señor, que hay una escritura, gloria a Dios, donde nos habla y nos dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? A ver si la podemos encontrar, ¿ok? A ver si la podemos encontrar. Joseas, por favor, ayúdame ahí para ponerla ahí enfrente, hijo. Ahí encontramos, fíjese bien lo que dice, de modo, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ahora, nosotros damos prueba de que verdaderamente ese punto que la escritura está marcando nos primeramente llega hacia nosotros. Primeramente nos damos cuenta que estamos en Cristo. De pronto nos convertimos en aquella nueva criatura. No lo pensamos, sino que comienza a ocurrir. Ahí está. Gracias, hijo. Fíjese bien, ahí tenemos las dos versiones, la nueva versión internacional y la Reina Valera. La nueva versión internacional nos dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. La nueva versión internacional nos dice que para ser una nueva criatura necesitamos estar en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, experimentamos el cambio radical de que yo les estaba hablando en un principio. Nos convertimos en una nueva creación. De pronto, en aquella nueva creación, todo aquello que fue nuestro pasado inmediatamente queda atrás, lo viejo pasa y ahora hemos llegado a algo nuevo, ¿ok? Entonces, gloria al nombre de Jesús. En las escrituras encontramos esto bien redactado, mis muy amados. Los hombres, gloria al Señor, son cambiados. Las mujeres son cambiadas. Los adolescentes son cambiados. Los jóvenes son cambiados por este cambio radical, porque las viejas cosas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, en las escrituras nos vamos a dar cuenta nosotros que a través del tiempo, cuando nosotros las estudiamos, nos damos cuenta que en las escrituras se encuentran dos clases de hombre. Y en esas dos clases de hombre es como que hubiera una línea que separa al uno y separa al otro. Por ejemplo, en los evangelios encontramos algo bastante, yo diría bastante, ¿cómo diría? A ver, estoy un poquito tratando de encontrar una palabra adecuada a esto. ¿Ok? Bueno, ahorita la voy a pensar bien. ¿Ok? Allí en los evangelios lo que encontramos es que los evangelios nos hablan de ovejas perdidas y nos habla de ovejas encontradas. ¿Ok? Entonces tenemos ahora, aunque la oveja es el mismo animalito, pero unas las encontramos que están perdidas y las otras las encontramos que fueron encontradas. Ahí encontramos verdaderamente que aquellas ovejitas que estaban perdidas, alguien las fue a buscar. Y aquellas ovejitas que fueron encontradas fueron invitadas. Pero en esta invitación que se les hace a estas ovejitas, pueden ellas rechazar la invitación o pueden aceptarla. Cuando hablo de rechazar y cuando hablo de aceptar, de lo que estoy hablando es que ellas están siendo invitadas a una mesa.
La escritura en los evangelios nos habla de estas ovejas perdidas, de estas ovejas encontradas, de estas ovejas que aceptan y de estas ovejas que rechazan. ¿Estamos bien con todo esto? Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy seguro que ahorita en la mente y en el corazón de ustedes se les están apareciendo infinidades de escrituras en el corazón, gloria a Dios, y en la mente de momentos cuando los pastores, los evangelistas, los maestros han predicado algún tema bíblico y de pronto ahora que yo estoy hablando y estoy diciendo estas clases, estas cosas, gloria al Señor, de las ovejas perdidas, de las ovejas encontradas, de los que son invitados, pero algunos rechazan la invitación, gloria a Dios, y algunos disfrutan de la mesa y otros deciden no disfrutar de la mesa que se les fue invitado. Pero no solamente eso encontramos en los evangelios, también encontramos en los evangelios de unas vírgenes que fueron sabias y otras vírgenes que fueron fautas o necias. Las ovejas también las encontramos relacionadas también con los cabritos. Encontramos cabritos y encontramos ovejas. Ahora, en el libro de Efesios, en la carta del apóstol, cuando le escribe a la carta a los Efesios, encontramos algo interesante. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos todos para allá a ver qué es lo que encontramos en la epístola de los Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que nos dice Efesios 2, 1. Dice la Reina Valera, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él, hablando de Cristo Jesús, aquel quien nos hace la invitación, nos dio vida a aquellos que aceptamos. Escucha bien, aquellos que aceptamos, aquellos que no rechazamos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí encontramos a unos que estaban muertos, pero de pronto reciben una nueva vida. ¿No fue eso exactamente lo que nosotros acabamos de ver en Corintios cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia? Ahora continuemos con todo esto, mis muy amados, porque ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, les dice que él, hablando de Cristo, les dio vida a quienes, aquellos que verdaderamente habían recibido aquel ofrecimiento que Cristo Jesús les estaba dando o aquella invitación. De modo que si alguno estamos vivos para Dios y otros están naturalmente, espiritualmente muertos. Tenemos a unos que están vivos y a otros que están muertos. Esto es importante entenderlo cuando se trata de la conversión. Cuando nosotros miramos una humanidad allá afuera y nos tenemos que dar cuenta que esta humanidad necesita ser invitada, convidada. Y dentro de esta humanidad, muchos de ellos ya han sido invitados, han sido convidados, pero otros no. ¿Cómo nosotros sabemos quiénes han sido convidados y quiénes no? Eso solamente le toca a Dios definirlo, no a ninguno de nosotros. Pero ahí encontramos hombres en los cuales nos dicen, gloria a Dios, y nos habla la escritura, donde se encuentran tinieblas y luz. ¿Se acuerdan el mensaje que el domingo experimentamos de lo que se nos habló y se nos predicó? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Observemos las frases que nos da en este relato el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia. En el capítulo 2 y en el versículo 9 nos dice así la escritura. Dice la Nueva Versión Internacional, pero ustedes son linaje escogido. La Reina Valera nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con propósito divino, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Observemos bien lo que está escrito. Mas vosotros sois linaje escogido, aquellos
que recibieron la invitación, aquellos que estaban en oscuridad y en tinieblas, aquellos que estaban en pecado, reciben aquella invitación y de pronto, aquella tiniebla abandona la vida de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque llegó la luz. Al haber llegado la luz, inmediatamente aquella luz nos convierte en un linaje escogido, una línea escogida por Dios. Al ser escogido por Dios, ahora nos encontramos dentro de un sacerdocio, siendo no solamente una línea escogida, pero ahora con un sacerdocio dado por Dios. Nos convertimos en un pueblo escogido por él mismo. Y en ese momento fue él el que lo adquirió a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Aquí es donde viene el propósito. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué nos hizo real sacerdocio? ¿Por qué ahora nos convertimos en un pueblo adquirido por Dios? Para anunciar. Escucha bien lo que Pedro dice a la iglesia. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos llamó a la luz admirable. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora, de algún modo o de alguna manera, lo que nos está diciendo a nosotros es que nosotros no éramos parte de ese pueblo antes. Lo que me está diciendo a mí, en otras palabras, es como que nosotros éramos extranjeros, como que nosotros éramos extraños a ese linaje, a ese sacerdocio, a ese pueblo. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque ahora nosotros nos ha hecho Dios por medio de ese escogimiento, nos ha hecho ahora ciudadanos, nos ha dado una ciudadanía. Y no estoy hablando de una ciudadanía americana, donde se te entrega un documento, un pasaporte, y nos alegramos de todas esas cosas. Pero mi hermano, el día que usted y yo nos vayamos de esta tierra, quiere decir, pasemos de esta a la venidera, quiere decir, nos muramos. ¿De qué nos sirvió la ciudadanía terrenal? De nada, mi amado hermano. Lo que nos importa verdaderamente y lo que nosotros debemos de atesorar es la ciudadanía espiritual, aquella ciudadanía de la cual tú y yo no éramos parte anteriormente. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vayamos para allá porque estamos hablando de la conversión de los hijos de Dios. Antes de ser hijos, estábamos alejados, no teníamos ciudadanía, no teníamos sacerdocio, no teníamos linaje. Pero miremos bien lo que nos dice ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice la Reina Valera: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Vamos una vez más. La nueva versión dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Se acuerdan la correlación de que hicimos en los evangelios? ¿Se acuerdan de que les dije que siempre se hablaba de ovejas? Unas que estaban perdidas, otras que habían sido encontradas. Ahora fijémonos lo que el apóstol Pedro escribe en esta carta a la iglesia. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién regresamos? Al pastor. ¿Y a quién? Y al obispo de vuestras almas. Quiere decir, él es nuestro pastor. En esos momentos, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Bueno, ahí están los hijos de Dios en oposición a aquellos hijos que antes de no haber sido llamados eran hijos de ira, hijos de contienda, hijos de maldición. Pero ahora, gloria a Dios, nos damos cuenta que por alguna circunstancia, lo cual es la circunstancia del pecado y la desobediencia, nos descarriamos. Pero el apóstol Pedro nos dice
que aquellas ovejitas descarriadas ahora pueden regresar al pastor. Se dan cuenta que como Dios envió a Jesucristo para darle la oportunidad a todo el mundo, a aquellos que al escuchar la voz de su Dios la pueden percibir y verdaderamente recibir aquel llamado que Dios le ha hecho. O sea que Dios le da la oportunidad a todos, pero no son todos los que atienden su llamado. Si tú y yo somos esas ovejitas descarriadas, ¿a dónde tenemos que regresar? Sino que devuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Es interesante que ahora el apóstol Pablo, no Pedro, porque Pedro acaba de escribir y acabamos de leerlo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 8? Leamos. Fíjense bien lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que leemos ahí? Romanos 8, 8. Dice la Reina Valera: a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora tenemos a estas ovejas que estaban perdidas, que fueron encontradas, que se les hace la invitación para que vengan a sentarse a la mesa, a comer de los manjares, a estas ovejas que han sido invitadas, aquellas que estaban descarriadas y han vuelto al pastor. Ahora el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia y le dice, pongan mucha atención, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado el llamado, nos ha dado un linaje, nos ha hecho sacerdotes, nos ha dado una ciudadanía, no de esta tierra, sino celestial. Pero nos dice en las cláusulas de que nosotros verdaderamente no podemos caminar en la carne. No debemos de andar en la carne, porque los que andan en la carne, entonces no heredarán el reino prometido. Y los que son escogidos, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha justificado. Gloria al nombre de Jesús. Y todas estas cosas son parte de aquel cambio que Dios nos otorga desde el principio que nos llama. Mi muy amado hermano, todos nosotros comenzamos a experimentar algo glorioso en aquella confesión de corazón cuando nosotros le pedimos a Cristo Jesús que nos perdonara. Cuando tú y yo entregamos nuestro corazón completo a Dios y le confesamos como nuestro único y verdadero Salvador, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, quiere decir que de ahí en adelante Él se enseñorearía de nosotros y ya nosotros ahora tenemos un dueño. Ahora nos convertimos en ovejitas siendo guiadas por el pastor de los pastores. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido justificados. Gloria al nombre de Jesús. Pero mira lo que nos sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El apóstol aquí nos habla de algo maravilloso y nos habla, gloria a Dios, de los que se salvan. Primera de Corintios 1, versículo 18. Vamos a ir para allá rápidamente. Y después vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 36, para los que están tomando nota. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, en la Reina Valera dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Entonces, cuando la palabra de Dios llega hacia las personas, cuando la palabra de Dios es escuchada por las personas, en ese momento las personas se definen si para ellos la palabra de Dios es una locura o si para ellos verdaderamente es salvación o no. Ellos son los que escogen. Dios nos ha escogido para ser salvos. Nos hace un llamado universal a todos, pero somos nosotros los que respondemos a la voz de Dios. Somos nosotros los que decimos si vamos a aceptar ese llamado o lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo lo escribe a lujo de detalle. Fíjate bien y observa lo que él dice. Dice, me explico en la Nueva Versión Internacional. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Él especifica que para los que se pierden, para los que rechazan, para aquellos que escuchan, mas no perciben, para aquellos que oyen y se burlan, para ellos es una locura. ¿Cómo nos llaman a los cristianos evangélicos cuando nos ven a nosotros? ¿No nos dicen locos? ¿No dicen que nosotros estamos locos? ¿Que nosotros creemos, gloria a Dios, como que estuviéramos locos? ¿Creemos en un Dios que no se ve? Porque nosotros no lo vemos. Nosotros no necesitamos tener una imagen enfrente de nosotros y llamarle Dios, porque nosotros sabemos que Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, nosotros sabemos que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir muy dentro, haciendo ese cambio radical en la vida de cada creyente. Entonces aquí encontramos el mensaje de la cruz. Para unos, el mensaje de la cruz es una locura. Y al ser para ellos una locura, entonces se pierden. En cambio, para otros, el mensaje de la cruz es salvación. ¿No te recuerdas cuando el mensaje de la cruz se te predicó, lo que sentías en tu corazón, la manifestación del Espíritu que te comenzaba a tocar y a traer a los pies de Cristo? ¿No te recuerdas que fue eso lo que te impulsó en ese momento a arrepentirte, a pedirle perdón a Dios, a decirle, Señor, soy un vil pecador, necesito un Salvador? Y ese Salvador es Cristo Jesús, que ha venido a salvar a todos aquellos que quieran recibir su salvación. Así que lo encontramos aquí bien claro. El evangelio es para todos, pero ¿quiénes son los que lo reciben? ¿Quiénes son los que lo aceptan? ¿Quiénes son esas ovejitas descarriadas? Son todas. Pero ¿quiénes son aquellas que escuchan la voz de su pastor? ¿Quiénes son sino nosotros que hemos escuchado no la voz de un hombre, sino la voz de Dios palpitando en nuestros corazones? Pero ¿qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 36? Vayamos para allá. El evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 3, versículo 36, nos dice de esta manera. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelvo a leer. El que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él. La oportunidad se nos da todo. Pero hay unos que deciden, se rehúsan a no creer. Y hay otros que decidimos abrazar esa vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rechaza al Hijo, y cuando se trata de rechazar al Hijo, estamos hablando del evangelio, de las palabras, de los mandamientos,
de lo que está escrito en lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Porque tú y yo sabemos que la única palabra de Dios es la que está escrita, la que nosotros llamamos palabra de Dios. Todo lo demás son interpretaciones. Todo lo demás son mensajes, sí, estudiados por la palabra de Dios, pero no es exactamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está escrita. Entonces habíamos leído que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos olvidar eso. Por eso necesitamos permanecer, creer en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. El que cree en el Hijo. Si tú y yo pudiéramos creer en alguien más fuera del Hijo, entonces no hay vida eterna en nadie más que no sea el Hijo. Si tú crees en alguien más fuera del Hijo, no recibirás la vida eterna, porque la vida eterna se encuentra en el Hijo. ¿Quiénes son entonces los enemigos? ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente se consideran enemigos? Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Vayamos todos para allá. Porque el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de los romanos. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10, vamos a encontrar algo sorprendente, algo maravilloso. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Roma. Dice, porque si siendo enemigos, pero si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora vamos a meternos adentro del texto. Vamos a escudriñarlo, porque esto es maravilloso, bello y hermoso. Mira lo que dice. Dice, porque si siendo enemigos, quiere decir que antes de venir a Cristo, antes de entregar nuestra vida, antes de creer solamente en Él, antes de aceptar que Él es el único que nos puede salvar, antes de todo eso, éramos enemigos. Claro que sí, éramos enemigos. Pero pastor, ¿por qué éramos enemigos? Porque el pecado nos separaba, porque la desobediencia nos apartaba de Dios, porque al nosotros haber sido y experimentar el pecado y la desobediencia, ahí poníamos una línea donde no podíamos tener comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe y nos dice, porque si siendo enemigos, quiere decir antes de venir a Cristo, pero fuimos reconciliados, una reconciliación. ¿Quién hizo la reconciliación sino Cristo Jesús? ¿Quién nos reconcilia delante del Padre sino Cristo Jesús? Cristo Jesús es nuestra reconciliación. Sin Cristo no hay reconciliación. ¿Tú estás entendiendo? Las religiones falsas van a poner toda clase de personas para que según ellos sean un puente para llegar a Dios. Pero el Hijo de Dios que entiende, escucha, lee la Escritura, se da cuenta que nadie nos puede reconciliar, nadie nos puede llevar a Dios, sino solamente Cristo. Por eso el cristiano evangélico dice, solamente Cristo salva, solamente Cristo perdona. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Y a quién está esperando la iglesia? A Cristo está esperando la iglesia. ¿Y quién va a reinar? Cristo va a reinar. ¿Y con quién nos iremos? Con Cristo nos iremos. Todo, absolutamente todo es por Cristo Jesús. Así que no te dejes engañar por nadie, por ninguna religión que quiera ponerte algún puente para que tú llegues, según ellos, a acercarte más a Dios. No existe, mi amado hermano. Ten mucho cuidado
con todos los que andan ahí difamando lo que Cristo ha hecho. Y digo difamándolo porque quieren poner otra clase de evangelio, quieren poner otra clase de mandamientos según ellos para llegar a Dios. Pero nadie te puede llegar a Dios, nadie te puede llevar a Dios si no es solamente por Cristo Jesús. Pon el texto para atrás una vez más, porque quiero mostrarte algo más que se encuentra ahí. Acuérdate que estoy hablando de la conversión de los hijos de Dios, de algo radical que ocurre. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados? ¿Cuál fue la agente de la reconciliación? Por la muerte de su hijo. ¿Ya lo miraron? Por la muerte de su hijo. ¿Quién fue el conducto de la reconciliación? El hijo. ¿Quién fue el conducto de la reconciliación? El hijo. Por su muerte, por ese sacrificio, por esa sangre. Oye, mi amado hermano, ¿cómo hay religiones que quieren quitar de una o de otra manera que el conducto sea Cristo? ¿Cómo hay gente que te enseña a veces la Biblia para que tú te dejes engañar y de pronto te muestran a alguien más que es el que te va a reconciliar y es el que te va a llevar al reino de Dios? Mi amado hermano, la escritura está bien puesta, así que no te dejes engañar por nadie. Cristo es el puente, Cristo es la salvación, Cristo es el conducto, Cristo es el que te salva. No hay nada más que te pueda salvar, no hay nada más que te pueda santificar. Solamente Cristo es el único. Así que presta mucha atención a todo lo que la gente te dice, aunque tengan miles, cienes, millones de seguidores, porque todos esos los están llevando a una perdición. Es Cristo, mi amado, el que te reconcilia. Y después dice el texto, y estando reconciliados. ¿Por qué están reconciliados? Porque están en Cristo. Seremos salvos por su vida. ¿Por cuál vida? Por la misma vida de Cristo. Porque Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Su muerte, su sangre nos dio perdón, pero su resurrección nos dio la vida. ¿Tú entiendes por qué Cristo tenía que morir? Tenía que ser el sacrificio. La sangre tenía que ser derramada porque era un pacto. El pacto se tenía que cumplir. Pero habiendo habiendo sido sacrificado, habiendo sido muerto, entonces ahí la muerte del testamento de aquel que había textado, de aquella carta antigua, de lo que se llama el Antiguo Testamento, ahora tiene que venir algo nuevo. Y algo nuevo es lo que Cristo vino a hacer. Algo nuevo, vida nueva, nos reconcilia. Pero ahora, ¿por qué somos salvos y tenemos vida nueva? Por su resurrección tenemos vida nueva. Por eso él tenía que resucitar, porque ahora resucitando nosotros morimos al pecado y resucitaremos en aquel día que él regrese por su iglesia. ¿Quién regresará? Cristo regresará. ¿Quién levantará de los muertos? Cristo nos levantará de los muertos con el poder de su espíritu. Gloria al nombre de Jesucristo. Me gustaría tocar dos citas más, si usted me lo permite. Vayamos a Efesios o Éfesos, capítulo 2, versículo 12. Efesios, capítulo 2, versículo 12. Miremos lo que dice ahí. Dice Efesios, capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin quién, sin Cristo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo nos había dicho que estábamos sin ciudadanía? Sin linaje, sin sacerdocio. En otras palabras, nos está diciendo, no podíamos entrar al pacto.
No éramos judíos. No teníamos circuncisión. No teníamos pacto. Por eso dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, sin salvación, sin oportunidad, alejados de la ciudadanía de Israel. Estamos alejados. No éramos israelitas. No éramos judíos. Y alejados de los pactos de las promesas. No teníamos promesa. ¿Por qué? Porque el pacto, la ciudadanía y las promesas le pertenecían ¿a quién? A Israel. A ellos, no a nosotros. Ahí mismo dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira cómo nos encontrábamos nosotros. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos alejados. No eran nuestros. No eran nuestros. Pero en Cristo Jesús, ¿qué encontramos? Que nos dice el apóstol Pablo, ahora tenemos ciudadanía. Ahora tenemos un nuevo pacto. Ahora somos real sacerdocio. Ahora somos nación santa. Ahora somos pueblo escogido por Dios. ¿Tú estás entendiendo todo esto, mi amado? ¿Tú estás entendiendo que nosotros no teníamos nada? Absolutamente nada. Lo único que teníamos era una religión falsa. Adorando ahí al Dios Sol. Adorando a la luna. Saltándole a las nubes. Gloria a Dios, cortándonos los brazos, qué sé yo. Gloria a Dios de nuestros antepasados. Pero ahora, en Cristo Jesús, ya no estamos lejanos. Fue Cristo Jesús el que hizo todo esto posible. Cuando escuchamos su voz, cuando nos hizo el llamado, cuando respondimos, a los míos vine, mas los míos no me recibieron, mas a los que me recibieron, ajá, ahí estamos tú y yo. A los que creen en mi nombre, ajá, ahí estamos tú y yo. Les di potestad, o sea, poder de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Alabado sea Jesucristo. Pero no solamente Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero ¿qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 21? Colosenses capítulo 1, versículo 21. Gloria al nombre de Jesús. Es que esta palabra me llena. Gloria al nombre de Jesús. Yo no me puedo quedar quieto el día de hoy. Colosenses 1, 21 dice, y a vosotros también. Y a vosotros también. Quiere decir, ahora le está hablando como a dos grupos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de qué, de vuestra mente, haciendo qué es lo que nos manteníamos haciendo nosotros, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Y vosotros también, quiere decir, ustedes que estaban lejanos, ustedes que estaban lejos, ustedes que no tenían pacto, ustedes que no tenían ciudadanía, y vosotros también, quiere decir a nosotros, que eras en otro tiempo, quiere decir antes de Cristo, antes de su venida, antes de su reconciliación, antes de su muerte, antes de su resurrección. Extraños éramos, enemigos en nuestra mente, porque pensábamos lo malo, hacíamos lo malo, maquinábamos lo malo. No teníamos pacto, haciendo malas obras. Nos manteníamos haciendo todo el tiempo lo malo. ¿Quién de nosotros hacía lo bueno? Ninguno de nosotros. Seríamos mentirosos el poder decir que hacíamos lo bueno. Siempre andábamos haciendo lo malo. Éramos envidiosos, peleantines, costestones, falsos, hipócritas, infieles, mal hablados. Dios mío, ayúdanos. Estábamos completamente tostados, mis muy amados. Estábamos fuera completamente. Pero qué lindo que el apóstol nos dice ahora, pero en Cristo, no se preocupen, ustedes gentiles, tranquilos. Aquí hay una promesa.
en Cristo Jesús, ustedes también tienen algo. Ustedes que en otro tiempo eran extraños, ahora ya no son extraños. Ustedes que eran enemigos, ahora ya no son enemigos. Ustedes que andaban haciendo mala obra, ahora ya no hacen malas obras. Hay un poder en ustedes, ya no los permite hacer las malas obras que hacían antes. Ahora, Él, Cristo, os ha reconciliado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su sangre preciosa. Hoy me voy a regresar, sí, en Efesios capítulo 2, versículo 13, porque leímos solamente el 12. Voy a terminar con el 13. Miremos el 13, por favor. Efesios 2, verso 13. Y mira qué precioso esto. Alabado sea Jesús. Pero ahora, en Cristo. ¿En quién? En Cristo. No fuera de Él. En Cristo. Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la religión. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que predicamos los predicadores, los pastores evangélicos. Predicamos esto, que no es la religión la que te acerca. Pero ¿qué te hace? ¿Qué te dicen los engañadores, los mentirosos, los confundidos, los que siguen confundiendo a la gente? Que tiene que venir a ellos, que tienes que pertenecer a esto y a lo otro. No, mi amado, no te dejes enganchar, no te dejes engañar. Ten cuidado, ten cuidado. Gloria al nombre de Jesús. Es Cristo el que se debe llevar la gloria en todo. Es Cristo el que se lleva la gloria. Es Él solamente. No hay nadie. Ten cuidado de cualquier persona que se la quiera robar. Ten cuidado de cualquier religión que te quiera meter gato por liebre. Ten cuidado de los mentirosos y los distractores que se encuentran ahí en todos lados, jalando gente. Ten cuidado. Por eso les estoy hablando hoy de la conversión de los hijos de Dios. No podemos olvidar la palabra del Señor y ser enganchados y engañados por alguien que habla bonito. No, señor. No, señor. Por eso tiene usted que estudiar la Biblia. Por eso el cristiano evangélico tiene que andar con la Biblia en la mano. Por eso el cristiano evangélico tiene que estudiar la palabra de Dios. Por eso necesitamos dedicar el tiempo para estar en noches de discipulado. Necesitamos dedicar el tiempo para decirle a los hermanos, entra, ¿a dónde está? Métete. Hay que meterlos, mi amado hermano, mi amada hermana. Hay que invocar el nombre del Señor sobre sus vidas, que ellos entren, que toda pereza espiritual sea consumida por la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Mi muy amado, esto está buenísimo, pero ¿sabe qué? Ya se me fue mi tiempo. Así que, gloria al Señor. Yo no sé, gloria al nombre de Jesús, si esto bendijo tu vida, pero ha bendecido la mía. Yo como pastor, ¿usted no sabía esto? Sí lo sabía. Pero ¿sabes qué? Cuando me remojo otra vez en ello, me siento empapado de Dios. Es esto lo que a mí me sigue no solamente convenciendo, porque ya estoy convencido, sino que me sigue confirmando. El Hijo de Dios necesita ser confirmado continuamente. La palabra te confirma. Por eso los apóstoles tenían que llegar a confirmar a mucha gente. ¿Por qué? Porque no llegaba cualquier distractor, cualquier mentiroso, cualquier engañador y salía con una locura a tratar de mover los corazones de los hijos de Dios. Ten mucho cuidado con lo que tú escuchas. Ten mucho cuidado a quién tú estás escuchando, porque de pronto la cabeza la andas toda revuelta. Así que pon mucha atención a la escritura. Mira que todo esto quedó escrito para que ninguno de nosotros fuéramos engañados. Así que, mi amado, ha sido una bendición estar con todos ustedes. Para nuestra próxima sesión, vamos a seguir profundizándonos en esto. Porque cuando tú crees en este evangelio,
Cuando tú crees en esta palabra, entonces el poder de la palabra sigue haciendo el cambio radical en tu vida. No te dejes engañar. No te dejes engañar por ninguna religión. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo perdona pecados. Solamente Cristo viene pronto. Maranata. Y la iglesia necesita estar esperando a Cristo y estar remojando continuamente sus vestiduras en la palabra de Dios para que la palabra los emblanqueza. Quiere decir, los limpie continuamente, mis muy amados. Así que ha sido una bendición de parte de Dios estar con todos ustedes. Conéctate, llámale a tu hermano, llámale a tu hermana, llámale a la familia, a los que no están conectados. Haz lo que se conecten. Dile, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por eso hay tanta gente enferma en las iglesias y apagadas. ¿Por qué? Porque no se conectan con la palabra de Dios continuamente. Ha sido una gran bendición estar con todos ustedes. Les amo en el nombre poderoso de Jesucristo y nos vemos en nuestra próxima enseñanza. No te olvides, Jesucristo te ama. Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén.